A su nombre. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. La presencia de Dios está con nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Leamos, hermanos, el verso 1. Y la palabra del Señor dice así. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Presencia de por el tema escasez de palabra. Comparta con su hermano. Escasez de palabra. El versículo que hemos leído, nos hace mención de algo muy extraño o poco particular o poco común. Y es que dice el verso que leímos que en los días de Samuel, en esos días donde este joven es llamado al ministerio profético, sucedía que la palabra del Señor escaseaba y que no había visión con frecuencia. Hermanos, repito que parece extraño esta característica de este tiempo. Y uno se hace una pregunta y dice: ¿pero qué clase de palabra era la que escaseaba? Sí, ellos tenían la ley que Dios le había dado a Moisés. Para ese tiempo, hermanos, aún aquí mismo se habla de que Samuel es llamado para ministrar en el tabernáculo de Dios. Y ya para esa altura, hermanos, se recordará que el tabernáculo había sido construido por instrucciones de Dios. Y aquí ya Israel tenía una serie de mandamientos, no solamente la ley moral, los 10 mandamientos, sino que tenían otra serie de leyes, mandamientos más, que el pueblo tenía que guardar y obedecer. Entonces, si ellos tenían, vamos a decir así, la palabra escrita de Dios, ¿por qué se dice aquí que en los días de Samuel escaseaba la palabra del Señor? Hermanos, pongámonos un poco en contexto. Y aquí se nos dice de que este joven llamado Samuel es llamado al ministerio profético en un momento donde quien era el sumo sacerdote en el pueblo de Israel era un varón llamado Elí, y que los hijos de ese sacerdote llamado Elí también estaban ministrando en el tabernáculo. Y hermanos, desde que escuchamos el sacerdocio de Elí juntamente con sus hijos, quien tiene un poco de conocimiento de la historia recordará que Elí, la Biblia lo describe como un hombre que ya era de mucha edad, ya era un hombre muy grande de edad, de paso estaba ciego. Pero la Biblia no solamente nos habla de eso, de su edad o del problema de ceguera que él tenía, sino que también Elí había sido un padre muy tolerante con sus hijos. Se nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, eran hombres perversos que no conocían al Señor. Y aunque esta descripción, hermano, impíos y que no conocían al Señor, encajaría perfectamente en una persona no creyente, no conocedora de Dios, lo impactante de esto, hermano, es que esas características eran las que tenían los sacerdotes, porque los hijos de Elí eran sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. En este tiempo, hermano, Israel no tenía rey, sino que a Israel lo gobernaban los jueces. Y tanto los jueces como los sacerdotes, de alguna manera, hermano, eran una especie de liderazgo político y religioso en la nación de Israel. Y entonces vemos, hermano, que en ese tiempo que el Señor llama a Samuel al ministerio profético, para empezar, el sacerdocio estaba mal. El pecado de los hijos de Elí
era cometer adulterio con las mujeres, y lo hacían en el lugar sagrado del Señor. Estos hombres, hermanos, estando casados, entraban en relaciones adulterinas con las mujeres del pueblo. No solamente cometían actos de fornicación, sino que también se dice que no presentaban los sacrificios delante de Dios como Él lo había ordenado, sino que ellos, hermanos, profanaban las ofrendas que el pueblo llevaba a presentar delante de Dios, y cometían ellos muchos abusos, muchas perversiones, muchos pecados a la vista de todo el pueblo. Pues esto no estaba oculto, esto lo sabía todo el pueblo, y había llegado, dice la Escritura, hasta los oídos del sacerdote Elí, que sus hijos procedían mal. Pero Elí no había hecho nada, no había reprendido a sus hijos, no les había estorbado en esa conducta perversa. Y es por eso, hermano, que en un capítulo antes, es decir, en el capítulo 2, vemos que se habla de eso, que hasta como Dios envió un profeta, no se nos dice quién era, pero Dios envió un profeta que reprende a Elí por haber sido tolerante, y le hace ver que es grave el pecado que sus hijos cometen, y cómo todo el pueblo se ve afectado en esa situación de profanación, de desenfreno, de perversión. Y aún, hermanos, el pecado de los hijos de Elí se sigue tratando aún después del verso que hemos leído ahora. Esto nos ayuda a comprender, hermanos, a qué clase de palabra es a la que se está refiriendo, que escaseaba. Hermanos, entendamos entonces que este momento donde Samuel es llamado al ministerio profético, era un momento de decadencia espiritual en Israel. El sacerdocio estaba mal, el pueblo era testigo. Aún se dice que los hombres habían comenzado a menospreciar las ofrendas al Señor por culpa de los hijos de Elí. Entonces vemos que en ese momento de la historia, el pueblo de Israel se encuentra manchado con fornicaciones, manchado con pecados, manchado con maldades. Y quienes debían de pronunciarse, los jueces, el mismo sacerdote Elí, debió de haber puesto quietos a sus hijos en este desenfreno en el que estaban. Pero quienes debieron alzar la voz, quienes debieron reprender, quienes debieron manifestar el pecado y la indignación de Dios, se habían quedado callados, habían guardado silencio. Y en ese contexto es que se dice que la palabra del Señor escaseaba. Claramente, hermanos, aquí no se está hablando de la palabra escrita. Claro que ellos tenían los 10 mandamientos donde se decía: no adulterarás. Claro que tenían, hermano, una lista. Los sacerdotes, hermano, en especial, tenían una lista de rituales que debían de obedecer, debían de prepararse, cómo debían de entrar al tabernáculo, tenían que lavarse, purificarse, cómo debían de tratar las ofrendas. Todo eso estaba escrito, pero no lo estaban respetando. Es decir, que tenían, hermanos, la palabra escrita, pero no le estaban obedeciendo, no estaban viviendo ni comportándose conforme a la palabra que estaba escrita. Hermanos, esta situación de los días de Samuel no son muy diferentes a nuestros días. El pueblo de Dios, hermano, se encuentra muchas veces en muchos lugares, se ven pecados de adulterio, pecados de fornicación. Y no solamente en aquellos que decimos el pueblo en general, sino que estos pecados se ven en los ministros, pastores en adulterio, pastores en fornicación, músicos en adulterio, músicos en fornicación, servidores en adulterio, servidores en fornicación. Y se ve un desenfreno, y se ve un paganismo, y se ve, hermano, una carnalidad que cada vez se abre más espacio dentro de la iglesia, y se comienza a perder aquella verdad que la iglesia debe de ser la luz del mundo, porque Cristo así lo dijo. Y se comienza a perder esa realidad que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, y los hombres deben de ver vuestras buenas obras y tienen que glorificar a Dios por esas obras de justicia que en ustedes se manifestarán. Parece ser que a la iglesia se le ha olvidado que allá se nos dijo en una de las cartas del apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Os he olvidado lo que dijo Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?
Y muchas congregaciones, hermano, tienen la Biblia, tienen la palabra escrita, tienen ahí Biblias, y sus predicadores, sus maestros, se supone que son hombres graduados, estudiados, que comprenden los misterios, comprenden muchas cosas de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces tenemos buenos sermones, tenemos mucha elocuencia, mucha ética, mucha hermenéutica, mucha exégesis, tenemos mucha sistematización a la hora de predicar la palabra. Pero ahora se ha perdido aquel mensaje que confronta el pecado, aquel mensaje que confronta la tibieza, aquel mensaje que confronta la decadencia. Es cierto, hermano, mire, hay mucha palabra. Cuánto buen predicador hay hoy en día, pero es raro el que se para firme y comienza a confrontar el pecado que se ha metido a la iglesia. La mayoría se va por la línea de consolemos a la iglesia, consolemos a los hermanos, hablemos del amor, hablemos de la fe, hablemos de la paciencia, hablemos de la gracia, hablemos de misericordia, hablemos de tantos temas que son importantes, son necesarios. Yo no estoy diciendo que esto no se deba de predicar, pero cuando se deja de reprender el pecado encuentra una brecha y se mete dentro del pueblo del Señor. Por eso dice que escaseaba la palabra, faltaba, hermano, no había alguien que se parara con la autoridad de Dios a recordarles, no inventar algo nuevo, sino a recordarles lo que la Biblia decía. Faltaba alguien que le gritara a los hijos de Elí: la palabra del Señor dice no adulterarás, la palabra de Dios dice no profanarás, la palabra de Dios dice que nuestro Dios es santo, y por cuanto Él es santo, vosotros también debéis de ser santos. Alabado sea el nombre del Señor. Escasea la palabra. En estos tiempos también hay que volver a recordarle a la iglesia que a santidad hemos sido llamados, a santificación hemos sido llamados. No hemos sido llamados a inmundicia, no hemos sido llamados a ser fornicarios, a ser adúlteros. Hemos sido llamados a ser luz, a ser sal, a ser pueblo de Dios. Abaraya, ¿cuánto grita gloria a Dios? Esa era la palabra que escaseaba. Porque usted ve, hermanos, de que esta escasez se habla en el contexto justo, hermano. Esto se dice en tiempos de gran desenfreno en el pueblo de Dios, y escaseaba la palabra. Y usted ve que el primer mensaje profético que recibe Samuel es irle a confrontar el pecado a Elí. Ese fue el primer mensaje profético, porque usted recordará el llamado de Samuel, ¿verdad? Que él está durmiendo, él es un muchachito, cuando escuchó una voz que decía: Samuel, Samuel. Y él, creyendo que era Elí, va y le pregunta: ¿qué quiere mi señor? Y Elí le dice: no, si yo no te he llamado. Le dice: ve y duérmete. Va a ir a acostarse de nuevo, y escucha otra vez la voz que habla: Samuel, Samuel. Y él piensa otra vez que es Elí, y va y le habla. Y llega un momento donde Elí discierne y dice: a este Dios le está hablando. ¿Sabes qué? Le dice Elí: cuando vuelvas a escuchar esa voz, ya no vengas aquí. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, dice: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Ya no vengas aquí. Bueno, Samuel se va a acostar y otra vez escucha la voz que le habla. Y él ya no va a buscar a Elí, porque no era Elí, era el Señor el que le hablaba. Y ahora Samuel responde y dice: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Hermano, y comienza Dios a revelarle a Samuel un mensaje, hermanos, que confrontaba. Ve el verso 10 del capítulo 3. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo juré a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ve, hermano, que se dice que escaseaba la palabra de Dios, pero en ese mismo capítulo se nos dice que esa escasez terminó y Dios le habló a alguien. Y Dios no buscó a un gran personaje destacado en Israel en ese tiempo, no. Él escogió a un muchachito humilde. Es que en lo sencillo es donde Dios se glorifica, hermanos. Entonces, y Dios escoge en su gracia a un muchachito a quien Él le daría un mensaje, y no cualquier mensaje, un mensaje fuerte para el liderazgo de la nación de Israel. Y usted ve, hermano, que el primer mensaje profético que Samuel recibe es un mensaje de confrontación. Es un mensaje donde Dios dice: el pecado de Elí y sus hijos será castigado. No serán perdonados, serán castigados. Ahora, ¿por qué Dios está actuando tan drásticamente? Diría usted. El mismo mensaje dice: yo a Elí ya le hice saber lo que pasaba y lo que sus hijos hacían. Y la reacción de él fue no hacer nada, quedarse quieto, como que no había sido Dios el que había hablado. Hermano, cuando Dios habla hay que escuchar. Lo diré de nuevo: cuando Dios habla hay que escuchar. Pero no solamente hay que escuchar, hay que obedecer también. No se trata de solamente decir: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y Dios nos habla: muchas gracias, Señor. No se trata solamente de háblame. Se trata de que yo estoy dispuesto, que aquello que Dios me diga que no le gusta, yo lo voy a dejar. Aquello que Dios me diga que es pecado, yo lo voy a abandonar. Porque cuando Dios habla, sus hijos oyen. Y no solamente oyen, sus hijos obedecen. Sus hijos caminan en esa palabra, caminan en esa verdad. Porque no es palabra de hombre, es palabra que viene del cielo. Es la palabra del Dios santo y verdadero, que desea que su pueblo, que desea que su iglesia refleje su carácter, que reflejemos el carácter de Dios, que reflejemos la santidad de Dios en esta tierra. No servimos a un Dios manchado con pecado. Él es puro, Él es santo, Él es limpio. Y ese atributo de la santidad de Dios tiene que ser reflejado por todo aquel que diga ser su hijo. No somos hijos de dioses perversos y falsos. Somos hijos del Dios verdadero, representantes, embajadores de Cristo en esta tierra. Entonces, esa escasez de palabra, hermanos, es específica. Es específica. No había nadie. ¿Quién se pronunció a reprender el pecado de los hijos de Elí, del mismo Elí? No había nadie. Escaseaba, dice, no había visión con frecuencia. Hermanos, usted ve que Samuel no aparece inventando nada. Él aparece recordando una verdad. Es que a la Biblia ya no hay que añadirle nada, hermanos. No hay que añadirle nada. Los predicadores no podemos estar inventando cosas nuevas para entretenerles. No, si ahí está la Biblia. Lo que debemos de hacer es recordar lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y usted verá que hay congregaciones donde utilizan la misma Biblia que utilizamos. Sí, yo nunca he escuchado. Solo los testigos de Jehová usan otra, que yo creo que esa es la que anda, el que está a la par suya. Si dice el Nuevo Mundo, traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras, aquí tenemos un falso testigo infiltrado. No, hermano, es que esa me la regalaron, sí, pero ¿cómo es que anda bien vestido y bien vestida y con una Biblia toda trastornada? Por eso ustedes van a terminar más desorientados que a saber qué. Pero usted ve que la misma escritura, la más popular, ¿verdad? No significa que esta sea la mejor, pero la más popular es Reina Valera 1960, que es la que la mayoría utilizamos. Es raro, ¿verdad? Cuando un predicador lee, por ejemplo, la NBI, o lee la Nueva Traducción Viviente, o lee la Palabra de Dios para Todos, o lee la Dios Habla Hoy, o la TLA. Mucha gente se siente incómoda y dice: ¿y por qué ahí está diciendo otra cosa y mi Biblia dice otra cosa? Hagamos un paréntesis. Recuerde que hay muchas versiones de la Biblia, y que con palabras a veces diferentes tratan de transmitir el mismo mensaje. Porque recuerde que la Biblia, el Antiguo Testamento no se escribió en español, ni el Nuevo Testamento tampoco se escribió en español.
son lenguas ajenas al español. El Antiguo Testamento era hebreo, el original, y el Nuevo Testamento parte arameo y parte griego, pero griego antiguo, y nosotros a duras penas hablamos el español. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que hace un par de días me dice un hermano aquí: mire, usted a veces dice unas palabras que yo no las entiendo, me dice, pero son español. Y sabe, hermano, cuando uno no entiende una palabra, ¿sabe qué tiene que hacer uno? Apuntarla e ir a descubrir qué significa. Y eso le ayuda a uno a educarse, hermano. Uno va educándose. Pero bueno, ese es otro tema. Ya lo están durmiendo ustedes. Tengo que estar activo aquí, si no, en un minuto se me duermen. Entonces, utilizan la Reina Valera 1960. Pero usted ve, hermano, que ahí hay mensaje de amor, hay mensaje de esperanza, hay mensaje de consolación, hay mensaje para esto, hay mensaje para lo otro. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, porque necesitamos, hermano, la palabra de Dios, alimentarnos con ella. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el mensaje que confronta? No, es que mira, hermano, la gente no va a la iglesia para hacerla sentir mal. Claramente nadie viene aquí, ni mi propósito ha sido alguna vez subirme a la plataforma y hacerle sentir mal. Jamás preparar un mensaje y decir: hoy sí, voy a volar cabezas, hoy sí, le voy a pasar la planadora, hoy sí, le voy a meter el machete, hoy sí, vamos a arrancar cocos. No, nunca ha sido mi intención. Ni quiera Dios utilizar el púlpito para algo que no sea edificar al pueblo del Señor. Pero muchos dicen: bueno, que la gente no va a la iglesia para sentirse mal. Esa es una verdad. Nadie viene a la iglesia para sentirse mal. Al contrario, sintiéndonos mal venimos aquí. Y estando aquí, el Señor renueva nuestras fuerzas de una manera particular. De una manera particular. Viene el Señor aquí y renueva nuestras fuerzas. Y veníamos tristes y algo sucede en el culto. Bueno, yo creo que esa presencia que experimentamos antes de comenzar la palabra es porque Dios sabe quién tenía necesidad de ser consolado, de ser fortalecido. Algunos de ustedes, la presencia del Señor los movió a las lágrimas. Y quizás te sentías desconsolado y te sentías oprimido, pero yo te aseguro que esos segundos de la administración del Espíritu Santo cambian la realidad de cualquier persona, cambian nuestra situación. Es que, hermano, así de extraordinario es esto. Podemos estar en el pozo de la desesperación, pero cuando la gloria de Dios nos toca, somos sacados de la desesperación y somos colocados en lugar de seguridad. Esa es la presencia bendita del Señor. Esto no es psicológico, esto es real. La presencia de Dios es una realidad. Pero una persona que ha abrazado el pecado no necesita una consolación. Tampoco estoy diciendo que necesita un garrotazo. No necesita eso. Lo que necesita es una amonestación de Dios a su vida. No necesita consolación. Una persona que ha abrazado el pecado no necesita una consolación. No necesita, hermanos, una excusa. Lo que necesita es una amonestación seria, bíblica, de su situación. Usted ve que cuando un médico va a diagnosticar al paciente, su ética profesional hace que el médico sea claro con la situación. Hay muchas personas que a veces se molestan porque dicen: no, es que el médico fue demasiado crudo al dar el diagnóstico. Es que, hermano, su ética profesional les exige eso. No puede mentirle al paciente. Claro, ¿verdad? Hay doctores que quizás sienten duro decirle a esa persona: mire, su diagnóstico es este. Quizás es una enfermedad crónica, o es una enfermedad terminal, o quizás clínicamente, médicamente, esa persona le tienen que decir: mire, a usted le van a quedar pocos días de vida, unos cuantos meses de vida. Bueno, recordamos el testimonio de la hermana Carolina, que los médicos le decían: si usted se opera, va a quedar vegetal. Entonces parece ser algo duro que le digan eso. Pero es que esa es la responsabilidad del médico. Él tiene que dar el diagnóstico.
porque su profesión se lo exige, la ética se lo exige, porque la situación del paciente se lo exige. Pues de alguna manera los predicadores no podemos mentir, tenemos que decir la verdad. No porque la ética lo exige, el Señor lo exige, que se diga la verdad. ¿Cómo podemos mentirle al fornicario y decirle que está bien? ¿Cómo podemos mentirle al que está en adulterio y decirle que está bien? ¿Cómo podemos decirle al que ha abrazado el pecado que está bien? Eso sería ir en contra de la verdad de Dios. Quitaraba, sojaraba. Eso sería ir en contra de lo que Dios quiere. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le habla. Si usted ha abrazado algún pecado, déjelo, suéltelo, vuelva hacia Dios, vuelva hacia el Señor, vuelva hacia Dios, suelte ese pecado, suelte esa maldad, vuelva hacia el Hijo de Dios. Él tendrá misericordia, Él tendrá misericordia. Él levanta al caído, Él restaura al caído. Su sangre limpia toda mancha de pecado. Pero el hombre tiene que arrepentirse, la mujer tiene que reconocer su culpa, tiene que soltar el pecado, tiene que correr a los pies de Cristo, y en los pies de Cristo hallarán misericordia y restauración. ¿Cuántos alaban al Hijo de Dios? El médico tiene que ser profesional. Y yo he conocido algunos médicos, bueno, lo que hacen es hablan con la familia, porque usted sabe, hermano, que esos diagnósticos impactan de tal manera la vida de una persona que a la enfermedad que tiene se le va a añadir la ansiedad. Mire, hermano, yo conocí el caso de una persona que cuando le dan un diagnóstico, le dan como, bueno, no fue en sí un diagnóstico el que le dieron, sino que le dijeron: mire, necesitamos hacerle otro examen para descartar que usted no tenga, y le dijeron lo que posiblemente podía tener. O sea, no le dijeron que lo tenía, le dijeron que ese examen se iba a realizar para descartar la posibilidad de que fuera eso. O sea, todavía le dijeron: mire, no es seguro. Pero hermano, esa persona se vio tan, pero tan impactada para mal por ese que no era un diagnóstico, era un procedimiento para llegar a un diagnóstico. Pero esa persona, cuando le mencionaron esa enfermedad, psicológicamente, hermano, entró en pánico. Y se bajaron las defensas, empezó a decaer. Y usted sabe, hermano, que la mente del ser humano es tan poderosa que muchas veces la mente nos puede traicionar. Y es ahí donde sucede esto que en la medicina le llaman hipocondríacos, que son personas que se autodiagnostican. Y yo no sé dónde tiene usted su cartón de medicina para autodiagnosticarse, o anda diagnosticando a otro. Mire, a mí me duelen las uñas, de eso se murió una prima mía. Viera podridita, podridita se murió, mírelo, hasta por la nariz le salían los gusanos. Así se murió. Saluda al que tiene al lado suyo, que cualquier rato lo van a llevar preso por andar diagnosticando lo que no debe. Y estos hipocondríacos o esa situación, hermano, es todo de la mente. Son personas que creen que tienen tal enfermedad y no la tienen. Pero su mente, hermanos, comienza a hacerles creer que tienen síntomas de esa enfermedad. Tienen síntomas de esa enfermedad. Yo conocí el caso de una mujer que su estómago se comenzó a inflamar. Su vientre, mejor dicho, se comenzó a inflamar. El estómago está aquí, el vientre está más abajo. Se comenzó a inflamar. Y comenzó ella a pensar que estaba embarazada. Y dijo: estoy embarazada, dijo. Y hubo irregularidad en el periodo. Y ella dijo: estoy embarazada, dijo. Bueno, y el vientre se comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y como ella creyó que estaba embarazada, comenzó a sentir náuseas, comenzó a sentir mareos, comenzó a sentir antojos, y se compró batas.
Pero de repente, hermanos, cuando va supuestamente a hacer el ultrasonido, se da cuenta que no era ningún bebé. Era un tumor el que tenía en el vientre. Se le acabaron los mareos, se le acabaron los antojos. Hasta decía, ya se me movió, decía. Yo siento que va a ser niña. Y no era ningún bebé. Era un tumor. Pero el cerebro te puede engañar de tal manera, hermano. Saluda al que está al lado suyo, que ese un zancudo lo pica y le dice, y ese túnel, hermano. Pero bueno, estamos en ya, la cara de ustedes y los síntomas de ustedes ya me están desviando. El médico tiene que ser realista. El diagnóstico puede ser muy duro, pero cuando la persona se da cuenta de lo que tiene, luchará por su vida. Luchará por su vida. De la misma manera, cuando la palabra de Dios trae un diagnóstico a su vida y la palabra de Dios te diagnostica que hay un pecado de muerte, hay un pecado terrible en tu vida, te vas a quedar quieto, te vas a quedar indolente, te vas a quedar ahí indiferente, o le dirás al médico divino, al que puede sanar toda dolencia del alma, al que puede sanar todo pecado. ¿Quién le dirá, Señor, estoy enfermo, por favor límpiame, sáname, quita de mí esto que me carcome, esto que me está matando, Señor, esto que me aleja de ti, esto que me perjudica? Aleluya. Dios tiene una palabra, hermano, y si esa palabra es de confrontación y usted es el que ha abrazado el pecado, no patalee, no cuestione a Dios. Mejor humillémonos delante de Dios, que en la humillación hay restauración. Mira, hermanos, hoy no queremos hacer sentir mal. Claramente no es ese el propósito. Pero si usted o yo hemos abrazado un pecado y la palabra de Dios viene confrontando ese pecado, no habrá comodidad. Es algo, hermano, una sensación terrible, ser confrontado, ser señalado. La carne se incomoda, pero la palabra de Dios es así, es más cortante que una espada de 2 filos, que parte y penetra hasta llegar al alma. La palabra de Dios, hermano, llega a lo más profundo de nuestro ser, cada rincón, cada recoveco de nuestra vida. La palabra de Dios va a llegar a lo más íntimo, a lo más secreto, y Él no tiene que andarle pidiendo permiso a nadie. Esto no es como dicen algunos, los predicadores tienen que limitarse, no se tiene que meter en la vida privada de nadie. No es que uno ande de metiche, hermano, es la palabra de Dios la que se mete a su casa. Lo que usted hace en su casa es la palabra de Dios la que discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Muchas veces los predicadores hablamos sin saber para quién Dios está mandando el mensaje, pero cada quien abra su corazón, hagámonos cargo de lo que Dios tiene que decir en nuestras vidas. Por eso, hermanos, yo solamente lo visitaré si usted me invita. Yo no iré a su casa sin que usted me invite. Si usted me invita, yo voy. Pero si no me invita, no iré. ¿Por qué? Porque no quiero que se me ocurre decir, voy a ir a visitar. ¿A quién agarro aquí? Aleluya. Voy a ir a visitar a la hermana María Torres. Y no le aviso, y cuando llego, hallo a la hermana con una licra floreada. Y la hermana dice, pastor, ¿y por qué no me avisó que iba a venir usted? Ay, pues. Y de repente, como a las 2 semanas estoy hablando yo, ya anda con esa licra, porque me vio, me está tirando. Que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces a su casa iré si usted me invita, allá voy. Pero yo lo voy a invitar a comerse un garrobo, varón. Voy en ayuno y allá hago liberación. Hay personas que dicen, no, es que se meten en la vida privada. No hay ninguno mejor para conocernos que el Espíritu Santo, a quien estamos adorando en esta mañana. ¿O no te conoce el Espíritu Santo, hermano? Dígale que tiene al lado, el Espíritu Santo nos conoce, nos escudriña, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y lo oculto lo revela el Espíritu de Dios. Entonces escaseaba esa palabra que confrontaba. Mire, aquí podemos ver 2 aspectos, hermano. Primero veámoslo, de que la escasez de palabra
había llevado a esa condición. Ahora, yo no estoy asegurando de que si predicamos de esta manera, confrontando el pecado, no sucederán. Eso, hermano, es ser muy ambicioso, la verdad, tristemente. Pero lo que sí le puedo asegurar es que muchos serán rescatados, muchos serán restaurados, muchos que ya estaban casi poniendo el pie donde no debían. La palabra vendrá, porque la palabra viene a tiempo, hermanos. La palabra del Señor viene a tiempo. Dios habla antes del fracaso. Dios ya está hablando, Dios ya está hablando, porque Él conoce nuestros corazones y conoce el futuro también. Y Dios habla. Yo no puedo asegurar de que predicar de esta manera hará que ningún caso de pecado, etcétera. Tristemente no será así. Pero muchos serán advertidos, otros serán apercibidos, otros detendrán su pie que estaba a punto de ponerlo en el lugar incorrecto, otros entrarán en razón, y también otros que han abrazado el pecado oirán y se arrepentirán. Y al final diremos: bendita sea la palabra del Señor, que me guarda, que me fortalece y que también me hace ver el pecado y me restaura. Pero, hermanos, si guardamos silencio y decimos no, es que se van a sentir mal, se van a ofender. Mira, hermano, yo siempre he dicho de que a veces como predicadores, y me voy a incluir, a veces los predicadores en el son de predicar un mensaje de santidad, a veces utilizamos palabras que quizás no deberíamos de utilizar. Usted sabe, hermano, que hay distintas maneras de decir una cosa y significa lo mismo. Pero muchas veces, hermano, yo he escuchado, y quizás en algún momento de mi vida, no sé hasta dónde yo caí también en eso, pero he escuchado a muchos que cuando van a confrontar el pecado abandonan el lenguaje bíblico y adoptan otro lenguaje que de alguna manera, hermanos, puede llegar a estorbar el propósito que la palabra de Dios pueda tener en la vida de esa persona. Y muchas veces, hermano, parece que queremos hacer verle a la persona el pecado que ha cometido a base de insultos, a base de insultos y de insultos y de insultos y de humillaciones, cuando basta decir como la palabra lo llama, para que la palabra haga su efecto en el corazón de la persona. Y hay que llamar al pecado como la Biblia lo llama. Y si es fornicación, pues es fornicación, y son fornicarios. Y no se está ofendiendo a nadie, se está utilizando la terminología bíblica, lo que la Biblia dice. Ni los adúlteros ni los fornicarios tienen parte en el reino de los cielos. Y quien proteste y diga es que así no se predica, entonces usted está en desacuerdo con la Biblia, usted está en desacuerdo con la palabra de Dios, porque aquí no estamos hablando de lo que me inventé, es la palabra del Señor la que lo dice. Entonces aquí no se trata de que no podemos insultar a la gente, no podemos hacer sentir mal a la gente, que si predicamos así la gente se nos va a ir. Si guardamos silencio y empezamos, hermano, a irnos por otros mensajes, el pecado comenzará a encontrar cabida. Hermano, mire, no debería de ser así, pero la realidad es que somos así. Necesitamos que nos estén recordando las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Necesitamos que nos recuerden las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, porque tantito ya se comienza, vamos a descansar de esta prédica, y ya de repente ya usted dice: ya no me gusta mi maitra, ahora me gusta otra. Y no tiene nada de malo, pero con el mensaje le venimos a recordar que los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. Y como que entre en razón y dice: de verdad que yo ando loco, agradecido debería de estar con esta mujercita que Dios me ha dado, siendo yo tan feo. Y yo no he necesitado a nadie, los feos existimos. Dígale que tiene al lado: existimos los feos, dígale. Entonces la persona entra en razón. O alguien, hermano, por ahí está enredándose en algún pecado, y quizás vamos a darle el beneficio de la duda, y quizás no sabía que eso era pecado.
Sabía que abiertamente eso Dios no lo aprueba. Pero viene la palabra y la palabra lo hace entrar en razón. Entonces el mensaje que confronta el pecado preserva los corazones de aquellos que queremos serle fieles al Señor. Porque pregunto y responda contundentemente: ¿cuántos quieren serle fieles al Señor? ¿Dónde están los hombres que quieren serle fieles a Dios? ¿Dónde están las mujeres que quieren serle fieles a Dios? Entonces el mensaje que nos recuerda: no mires el pecado, no le sonrías al pecado, no juegues con el pecado, no dialogues con la serpiente, no busques hasta dónde puedes resistir, no te acerques a la frontera de lo prohibido, no juegues con el pecado, no juegues con la gracia. Párate firme. El pecado no es un juego. Dios aborrece el pecado. Dios es santo. Y estos mensajes que a muchos los incomodan, algunos los ponen con los pelos de punta, a otros les agarra picazón, a otros les agarra incomodidad. Pero esta palabra está preservando a los fieles de Dios. Esta palabra está preservando a los que quieren agradar a Dios. Esta palabra los está recordando: vamos por un terreno minado. Allá hay una mina de pecado, allá hay otra tentación. El enemigo ha colocado trampas, tiene artimañas, tiene planes. Pero la palabra de Dios es como lámpara, es como lumbrera, es como que aquella palabra me sacude. Quizás el pecado ha empezado ahí a cegarme, pero viene la palabra de Dios y me sacude y me recuerda que a santidad he sido llamado. No puedo entregarme al mundo y al pecado. Todo mi ser le pertenece a Cristo. Porque Cristo no solamente compró tu alma, Cristo compró tu cuerpo en la cruz del Calvario. El Señor, pues Él de mí, es mi alma lo que al Señor le interesa. Mi cuerpo al Señor no le importa, cómo no. Ahí como tenemos el cuerpo todo raro, hermano, pero Cristo lo compró con sangre preciosa en la cruz del Calvario. Dígale al que está a su lado: mi alma, mi cuerpo, todo mi ser le pertenece a Cristo. ¿Quién es el dueño de esos pies que usted tiene? Cristo. No los agarre para ir a las locuras. ¿Quién es el dueño de esas manos? Cristo. Utilícelas para glorificar su nombre. ¿Quién es el dueño de esa lengua? No la use para lo que no debe. No la use para mentir. No la use para calumniar. No la use para fanfarronear. ¿Y quién es el dueño de esos ojos verdes que usted tiene? Verde porque no se los lavó, vienen con cheles, entiéndame. ¿Quién es el dueño de esos ojos? Cristo. Utilicémoslos para la gloria de Cristo. Todo mi cuerpo, cada uno de mis cabellos reclama que tiene un dueño. Reclama que tiene un dueño. Y ese dueño es Jesucristo. Por eso dijo Pablo: ¿por qué prestan sus miembros al pecado si ustedes son templo del Espíritu de Dios? Todo mi cuerpo tiene que estar consagrado para Cristo. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi cuerpo, todo lo que soy le pertenece a Jesucristo. Aleluya. Y esa confrontación preserva a los que queremos serle fieles al Señor. Hay gente que aunque usted le diga: mire, de aquí ya no se puede pasar. ¿Quién dice? Vaya. No, hermano, pero ahí no se pasa. ¿Y qué pasa pues? Mira, ahí no se puede sentar uno. No me voy a sentar, pero ¿y qué tiene? Pues yo me siento. ¿Y qué pues? Mira, hermano, pero ahí no puedo ir. ¿Y quién dice que no puedo ir? Pues vaya, aquí estoy bien. ¿Y qué les pica? ¿Qué les duele? Gente metida. El trato de Dios conmigo es especial. Dios no tiene tratos especiales con ninguno. Aquí no hay ningún favorito ni ninguna favorita. Aquí todos somos iguales delante del Señor. No importa si usted tiene 1000 años de ser evangélico y el otro tiene 3 meses. No importa si usted: yo soy cristiano desde la guerra. Mira, aquí me zumbaban las balas, ve. En la ofensiva yo ya. Mira, aquí no es que tan viejo estemos en la obra del Señor, ni nada, ni dones, ni ministerios. Aquí a todos se nos mide con la misma vara, que es la palabra de Dios. Así que ese mensaje no se puede quitar, porque preserva a los que queremos serle fieles al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, y no voy a decir que diga amén, pero cuántas veces estabas a punto de hacer algo que no debías de hacer y justo un mensaje te vino a poner quieto? Es un lenguaje, ¿verdad? Nuestro. Una palabra,
un mensaje, no sé quién de nosotros, de los predicadores, quién fue, no sé si fue por la radio, no sé si fue un hermano que te encontraste allí en el Facebook diciendo: el hermano Ricardo solo garrote le da uno, voy a ir a este hermano. Y si es que te dieron hasta para almorzar el siguiente día, hasta para guardar en la refri y recalentara después. Y un mensaje, hermano, te puso un alto de algo que usted había planeado hacer, y vino un mensaje. No sé qué por qué corriente de rebeldía, no sé por qué corriente de lujuria, no sé, pero usted lo sabe bien, que un mensaje vino y te puso un freno. Y en ese mensaje usted sentía aquello, ¿verdad? Que el corazón está siendo descubierto, el corazón está siendo descubierto. Y usted sabe que no es el predicador metiéndose en su vida, usted sabe que es el Espíritu de Dios redarguyendo su corazón. Y comienza, hermano, el Espíritu a desnudar el corazón, y comienza a invadirte una serie de sentimientos encontrados, una especie de tristeza con vergüenza, una mezcla de angustia con miedo, con vergüenza, con dolor, con tristeza, una sensación bien fea. Algo, hermano, que uno quiere sentirse diferente, pero uno no puede. Uno siente aquello como tristeza, como miedo, como vergüenza, como profunda angustia. Y todo eso, hermano, es porque el pecado ha sido descubierto en nuestros corazones. Y ese sentimiento, hermano, tan angustiante, tan vergonzoso, tan tremendo, solamente encontrará sanidad cuando el pecado es confesado y el Señor lo perdona. Solo ahí. Aquí no se trata de empezar a excusarse, hermanos. Empezar a excusarse es como empezar a consumir simplemente, hermano, calmantes ante un problema. Usted sabe, hermano, que hay ciertos fármacos que no van a sanar la enfermedad. Lo que van a hacer es aliviar los síntomas, que es una cosa muy diferente. Es una cosa muy diferente. Entonces, hay personas, por ejemplo, ¿qué se me ocurre, hermano? Que tienen alguna infección en su cuerpo, y como resultado de la infección en el cuerpo le ha dado una fiebre, o lo que decimos nosotros, una calentura. Entonces viene esa persona y comienza a tomar los medicamentos, ¿verdad? Más comunes: acetaminofén, paracetamol o ibuprofeno algunos. Usted se lo toma y a los 45 minutos, dependiendo, ¿verdad?, qué tan fuerte sea la infección, pero ese medicamento desapareció la fiebre, pero la infección ahí está. Cuando pase el lapso de tiempo que el fármaco logró bajar la fiebre, cuando eso pase, la fiebre se volverá a presentar. Y viene la persona y vuelve a tomar otra vez paracetamol, acetaminofén. Y viene ella y está calmándose los síntomas con esa pastilla. Pero ojo a esto, hermanos: no solamente la infección estará ahí, porque estos fármacos no van a quitar esa infección, sino que la infección va a empeorar. Y de paso, esos fármacos que se está metiendo, al consumirlos en exceso y sin receta médica, se está dañando el hígado. Usted que le encanta, que agarra el acetaminofén y el paracetamol como que fueran chicles, como que fueran mentas y sin receta médica, después le puede pasar una factura bien terrible en el hígado. Pero, hermanos, después les cobro la consulta. Lo que pasa es que están tomando simplemente para aliviar, pero la infección ahí está. Hay personas que comienzan a excusar su pecado. No, es que mire, yo he hecho esto y persisto en esto por esta y esta razón. Usted no necesita calmantes. Usted necesita medicina verdadera, medicina real. Usted no necesita una persona que le busque el lado a lo que usted ha hecho. Porque hay personas, hermanos, que comienzan a preguntar por otros lados, a ver en quién encuentran consuelo. Y de repente andan preguntando: mire, esta mujer es prima, no, esta mujer es esposa de un hermano mío, de mamá y papá, pero ella y yo nos amamos, fíjese. Pero hemos ido ahí a esa tal iglesia que se llama, ¿cómo que se llama, mi amor? Mekadesh. No es Mekadesh, no es Mekadesh. Ahí donde un loco que se llama, ¿cómo que se llama? Ricardo Mena. Va a creer ese loco, nos dijo que
que yo no podía casarme con ella. Y era mujer de mi hermano. Y la verdad que ella no lo quiere a él, ella me quiere a mí. Y donde hay amor, ahí está Dios. Pero el loco de Ricardo Mena dijo que no, que eso era adulterio. Y que no sé qué, que no sé cuándo. Pero aquí le venimos a preguntar a usted: ¿y usted qué piensa de esto? Y te fuiste, hermano, a preguntarle a un lobo disfrazado de pastor. Y te dijo: donde hay amor, ahí está Dios. ¿Se aman en verdad? Nos amamos. Donde hay amor, ahí está Dios. Y si nosotros nos congregamos aquí, usted nos recibe. Hasta privilegio les doy. No sé ni cómo se llaman, pero hasta privilegio les doy. Y como hay gente, hermano, con pecadazos, hermano, bien, pero bien pegados, y andan viendo a dónde encuentran consuelo para un pecado que la Biblia condena. Y estos son los que andan buscando un mensaje que los consuele. Andan buscando allá la acetaminofén, andan buscando el paracetamol, andan buscando que les echen cofal. Cuando usted se ha dislocado un pie, usted se ha doblado un pie y ese pie está dislocado, usted no necesita cofal. Usted necesita un sobador que le haga llegar el tobillo. Lo va a hacer gritar, pero usted lo que necesita es una buena sobada. Y ya después se le pone cofal. Pero hay quienes que las torceduras las quieren aliviar solo poniéndose cofalito, así, ¿verdad? Bien bonito y amarrándose un trapito. Pero cuando hemos abrazado el pecado, no necesitamos acetaminofén, no necesitamos cofalito, no necesitamos Big Vaporú. Necesitamos que Dios venga y arranque lo que no está bien en nuestra vida. Que venga Dios y sane la herida del pecado en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya va bajando, gloria a Dios, hermano. Y se quitó el mensaje que confronta el pecado. Y bueno, se metió este pecado, se metió el otro, se metió aquí, se metió allá. Comenzó a abrirse espacio el pecado, la carne, los desórdenes, los relajos. Y aquellos que podían ser preservados por la palabra. Porque la palabra tiene que infundirnos temor en nuestro corazón. No temer al hombre, temer al que todo lo sabe y que todo lo ve. Al pastor usted lo puede engañar, al servidor usted lo puede engañar, a su papá, a su esposo, a quien usted quiera puede engañar. Solo hay uno a quien no se le puede mentir ni engañar jamás, y es el Dios delante del cual estamos esta mañana. Pero ¿qué más hace, hermanos? El mensaje que confronta, restaura al que está en pecado. ¿De qué manera lo restaura? Haciéndole ver su error. Hermanos, la confrontación, la amonestación de Dios restaura haciendo eso, haciendo ver el pecado que se cometió. Y en verdad alguien que ama a Dios, hermanos, porque aquí hay dos cosas: o se ama más a Dios o se ama más al pecado. Dijo un predicador muy conocido que cuando un creyente peca, en ese momento prefirió y amó más el pecado que a Dios, y por eso pecó. Y cuando una persona es confrontada, ahí dos cosas se manifestarán: o ama más a Dios o ama más el pecado que ha cometido. Si ama más a Dios, ¿qué sucederá? Hermanos, hermanas, ¿qué sucederá? Si ama más a Dios, ¿qué sucederá? Reconocerá su culpa, reconocerá su pecado, lo confesará a Dios, se apartará y buscará de él restauración y la encontrará. ¿Cuántos alaban eso? Y la encontrará. Pero si la persona ama más su pecado, él dirá: yo no he hecho nada. Esta maitra y yo nos queremos, este maestro y yo nos queremos. Esta cipota me la hallé en la esquina, Dios me la puso ahí. Yo no sé ni cómo se llama, pero ya tenemos un mes juntos. ¿Cómo te llamamos? Casimira, dice, ¿sí? Casimira, ni mira creo yo que se llama. Y así estamos bien. Esto no es pecado. Esto solo Dios me puede juzgar. El que esté libre de pecado, tíreme la primera piedra. Entonces vemos que son personas que, aunque la Biblia misma lo señala, ellos buscarán siempre excusarse. Y es ahí donde muchos recurren
a otros pasajes de la Biblia de una manera arbitraria, sacándolos del contexto y aplicándoselo a ellos mismos. ¿Qué dijo un pastor que se cansó de su mujer y buscó otra? ¿Sabe qué pasaje de la Biblia utilizó? El rey Asuero despachando a Vasti. Y hermanos, y él repudió a su esposa, le dio carta de divorcio a su esposa por achaques. Mire, hermano, cuando un cónyuge ya no ama al otro, solo vive enlistándole sus defectos. Cuando lo que ya no hay halagos entre esposos, ya no hay cariños, ya no hay expresiones de amor, que eso no tiene nada de malo. Lee el libro de Cantares. Allá el novio alaba a la novia y le dice tus dientes, tus cabellos. Vaya y léalo. Hay mucho amor ahí. Pero los casados, vayan y léalo. Los solteros, como dijo hermano, váyate con agua helada, dije. Pero de repente en el matrimonio solo es camina bien, le dice el hermano a la mujer. ¿Y cómo querés que camine? Toda chueca caminás. Quítate de aquí, pena me da. Este ya anda baleado. Este ya anda baleado. Y se oyó un silencio, la cabeza agachó ya. Este ya anda baleado. Solo vive achacándole sus defectos a la mujer. Y va la mujer a abrazarla. Quítate de aquí vos, toda hedionda aceite andás. Ay, déjela. Así toda aceitosa, toda olorosa a humo. Déjela que lo abrace. ¿O quiere que lo abrace la ciguanaba perfumada? O ella, el marido, ¿verdad? Todos los defectos, desde que se amanece en la mañana, amanece diciendo todos los días lo mismo, estar haciendo hartazón tarde mañana. ¿Qué vas a querer? Y el hombre dice, no voy a comer. Entonces me hubiera dicho y no me hubiera levantado. Me cae mal que no abre la boca. ¿Y para qué tenés? Dice la gran palabrota. Habla. Mal me caes. Ahí ya no hay amor. Allá aparece el cipitillo, le endulce el oído y ya estuvo. Yo no sé ni cómo vine a parar aquí. Pero hermanos, hay personas que andan buscando quién les endulza, quién les favorece, quién les excusa. Y cuando aman más el pecado que a Dios, se aferran a su pecado y comienzan a excusarse, como este pastor que despacha a su mujer basándose en el pasaje que el rey Asuero despacha a Vasti. Pura charlatanería. Pero cuando alguien no quiere soltar su pecado, va a patalear, como dice un refrán, ¿verdad? O un dicho de la gente. Se van a rebuscar como gatos panza arriba. Harán, hermano, todo de utilizo de maraña, psicología. Pero Dios no puede ser convencido por marañas, ni por psicología, ni por artimañas mundanas. Dios lo que demanda es arrepentimiento. Si se ha pecado, Dios dice arrepentíos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren en mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios le habló a Elí en el capítulo 2, hermano, usted lo encontrará, que Dios le habló a Elí por otro profeta. Pero Elí no hizo nada, ni puso quietos a sus hijos, no hizo absolutamente nada. Ahora Dios viene y confirma que hay sentencia. Hermanos, el mensaje de confrontación no solamente te hace ver el pecado cometido, sino que te habla de las consecuencias. ¿O cree usted que es bíblico un mensaje como este? ¿Cree usted que esto es mensaje de Dios? Decir, hermanos, podemos pecar y no se preocupe por lo que pase después. Todo está en las manos de Cristo. ¿Suena bonito? Sí, a la carne suena bonito. Ya Cristo murió. Bueno, sacado de contexto, ojo a esto, sacado de contexto la frase, Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Así que podemos pecar y no nos preocupemos porque ya Cristo murió por nosotros. Se oye bonito.
Hasta algunos de ustedes le hicieron así. Pero que el perdón de Dios sea una realidad en nuestra vida no es licencia para ser sinvergüenzas. Y que el pecado no va a traer duras consecuencias a la vida de una persona. El pecado es destructivo. El pecado es destructivo. El que tenga oídos para oír, el pecado es destructivo. Y Dios no nos ha dado licencia para pecar. Él nos ha dado gracia, misericordia y perdón. Él no nos ha dado gracia para pecar. Él nos ha dado restauración. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dé poder, nos dé esa guianza a lo recto, a lo justo. Alguien grita gloria a Dios en esta hora. Así que aquí viene Dios y le habla al profeta y al sacerdote y le dice: mira, esto y esto pasará. Eli. Ahora Dios a través de Samuel viene y confirma. Y Dios dijo: tus 2 hijos morirán el mismo día. Pero el corazón de Eli nunca se ve que se haya humillado, y los hijos de Eli mucho menos se humillaron. Y aquel mensaje que trajo, que aún Samuel dice que temía descubrirle a Eli lo que Dios le había dicho. Hermano, es que a veces no es fácil pararse en un púlpito y empezar a reprender el pecado. Uno sabe que lejos de ganarse el cariño, uno se va a ganar el aborrecimiento de la gente. Claro, siempre hay gente que está despierta y analiza y madura, pero hay otros, hermanos, que qué bárbaro van a decir. Qué viejo más cruel. Qué maestro más loco. Y Samuel temía descubrir la visión, pero Elí empieza a preguntarle: ¿qué pasó anoche, Samuel? ¿Te habló Dios? Sí, le dijo Samuel. ¿Y qué te dijo? No me encubras nada, dime todo lo que te dijo. Y es ahí donde Samuel comienza a relatar todo aquello que Dios le dijo. ¿Y sabe qué finaliza diciendo Elí? El Señor ha hablado. Pero no soltó el pecado. Así hay hermanos que después de un mensaje se van diciendo: qué poderoso, qué poderoso. No, hoy nos ha hablado el Señor. Pero vamos a seguir corruptos nosotros. Vamos a seguir locos nosotros. Vamos a seguir dándole con todo al pecado. Bueno, esperamos que usted no solamente confirme, sino que un mensaje como este te haga abandonar el pecado. ¿Y cómo se le llama abandonar el pecado y refugiarse en el Señor y ser perdonado? ¿Cómo se llama? Restauración. ¿Y cuántas personas han sido restauradas por una palabra que los confrontó? Estaban en pecado, estaban mal, estaban desviados, estaban distraídos, habían abrazado un pecado, estaban en rebeldía, y puedo hacer una larga lista, pero aquel mensaje vino y los sacudió. Sí, te penetró el corazón, como una espada te penetró, causó una herida la palabra, pero una herida que trajo sanidad. Así como para sacar un tumor que está matando a la persona hay que cortar la piel, hay que proceder quirúrgicamente y al final sacar el tumor y sanar la herida, pero la persona puede sentirse libre de aquel mal. Así la palabra de Dios trae sanidad, trae restauración, trae salud, trae vida al creyente que la recibe con un corazón humilde. Así que, hermanos, que Dios nos siga hablando a través de su palabra. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te alabamos, amado Dios. Hable con Dios, hermano. Cada uno sabe en qué condición se encuentra. Cada uno sabe cómo está su vida, cómo está su comunión con Dios. Y Él nos habla. Si hemos abrazado algún pecado, confiésalo. Si confesamos nuestros pecados, dijo el apóstol, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos con la sangre de su Hijo Jesús. Pero la confesión, hermanos, es una acción.
Es un giro de 180 grados. Es un cambio de rumbo, es un abandono de toda especie de pecado y rebeldía y un volver a Dios. Un confesar el pecado es dejar atrás lo que me ha estado contaminando, lo que me ha estado manchando, lo que me ha estado dañando, y caer a los pies del Señor, suplicando perdón, misericordia. Y todo el que se arrepienta de todo corazón sentirá el perdón de Dios, porque es real. La carga del pecado solo Dios la puede quitar. La carga del pecado solo Dios la puede quitar. Hable con el Señor, hermano. Hable con el Señor. Y si alguno necesita volverse a Dios, si alguien necesita un reconcilio, volverse al Señor, su oportunidad es hoy. Es ahora. El llamado de Dios, un llamado a la restauración, es hoy. Es hoy. Ayúdanos, Padre, a caminar en la verdad. Dile, hermano, al Señor: ayúdame a caminar en la verdad, a obedecer la verdad. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay, porque todo dentro de mi corazón necesita más. Porque todo lo que hay, aleluya, porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. Porque todo que necesitamos necesita más. ¿Cuántos necesitan del Señor? ¿Cuántos necesitan su gracia, su fortaleza? Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Vamos a consagrar los diezmos y ofrendas. Vamos a hacer pasar a nuestros